vamos a hablar de impuestos. Sí, exacto. Que quede claro, una de las medidas, ¿no? Una de las medidas que dijo el ministro de Economía y tiene que ver con, además con las retenciones, suba de retenciones, el impuesto país, qué pasa con los importadores, los Las exportadores. economías regionales que tanto aquí en San Juan son importantes, ¿no? Así que vamos a hablar con Guillermo, con nuestro querido amigo Guillermo Poch para que nos explique un poquito. Buenos días, Guillermo, ¿cómo estás? ¿Cómo va, Angie? ¿Cómo va, Nicolás? ¿Todo bien? Buen día, ¿cómo va? A ver, explícanos un poquito el Todo tema muy de bien. una de las medidas del ministro de Economía y sobre todo el tema de impuestos, claramente. Bueno, hay varias novedades en materia fiscal. Sí. Ahí está circulando un proyecto de reforma. También hubo, de alguna manera, decretos. Algunos están vinculados con el aumento del impuesto país, Sí. por un lado. Por otro lado, cuestiones vinculadas a derecho de exportación. La idea es que suban, o sea, la recaudación, y a partir de eso se está tocando, como te dije, el impuesto país y los derechos de exportación vinculados, o sea, se está aumentando al 15%, la soja quedaría en el 30%, los productos regionales subirían al 15%. También se está proponiendo un blanqueo, moratoria, vuelta atrás con el impuesto a las ganancias, mostrar el IVA en los tickets, eliminar el impuesto a la transferencia de inmuebles, que es del 1,5%. O sea, hay varias novedades en materia fiscal. Ahora, si eso nos traducís, porque a veces uno escucha y dice, Sí. bueno, le pasa a la gente del campo, le pasa a la gente de la soja, le pasa a los que exportan. ¿En qué nos implica el impuesto, obviamente, del IVA? Esto ya nos queda claro que antes no se pagaba y ahora, digamos, a partir de determinado monto sí se paga, o sea, volvemos atrás. Pero ¿qué significa todos estos impuestos a la gente común, al ciudadano común, el que va a comprar al supermercado? ¿En Al, qué le infiere? al ciudadano común, en gran medida, termina aumentándole la carga tributaria. ¿Qué Eh, significa eso? por, Y porque vos hoy un producto que termina siendo importado tiene un aumento en el impuesto país de lo que venía a ser del 7,5, subió al 17,5. Entonces ese componente que ingresa en un producto termina teniendo un impacto en el precio final del producto. Claro. Si la persona había obtenido más plata en el bolsillo porque había dejado de pagar impuesto a las ganancias, y hay una vuelta atrás, es volver a quitarle plata del bolsillo. Ahora, Después, en la... no, en definitiva, Sí, digamos, todo esto que vos estás planteando que afecta directamente lo que es el consumo, porque digo, no, los salarios quedan congelados. El impuesto a las ganancias que en su momento había dispuesto el Congreso, porque además Se votó. el presidente lo votó, el Ujú. presidente Javier Milei fue uno de los diputados que, digamos, votó esa ley. Esto significaba que eso, digamos, la propuesta de Massa, bueno o mala, no sé, digamos, eso te pregunto, pero tenía que ver directamente con el consumo. Hoy lo que se afecta, ¿no es directamente el consumo? se afecta el consumo. O sea, siempre que aumentes la carga tributaria, siempre vas a terminar incidiendo en el consumo o en el ahorro de las Claro. empresas y o de las personas. O sea, cada vez que el Estado aumenta o crea un impuesto, es menor capacidad de compra. Cuando vos reducís un gravamen o lo quitas, automáticamente le dejas más plata al sector privado, y esa plata puede volver a la actividad económica, o es muy susceptible que se termine invirtiendo en un instrumento y ese instrumento termina motorizando la economía. Así es como actúan los impuestos, quitan plata del sector privado. Claro. Entonces, cuando vos quitas plata, es como que vos tenías 10 pesos en el bolsillo, Sí. viene el Estado sin que te des cuenta y te saca un peso del bolsillo. Tocas el bolsillo, antes tenías 10 y ahora tenés 9. Claro. Entonces te quita capacidad de compra. Y nosotros hablábamos, Guillermo, con Angie y destacábamos el tema de las economías regionales. Economías regionales en cada una de las provincias es muy importante. ¿En qué influye esto de este 15% que se está hablando? Ahí tenés dos situaciones. Por un lado es, cuando vos exportas algo, hoy te terminan dando más plata porque subió ese dólar valor oficial. Sí. ¿Sí? Eso por un lado. Pero por otro lado tenés una
un impuesto que es ese derecho de exportación que es del 15%. Claro. Entonces, ahí más o menos lo que está, o sea, todo lo que, y también a nivel, voy a hablar a nivel macro, lo que está sucediendo en el campo es que de alguna manera el aumento que vos tenés, por un lado, por el aumento del dólar oficial, de la cotización del dólar oficial, más el incremento de las importaciones, y después hay una cuestión de cuánto podés ingresar vía bursátil, vía oficial. Al día de hoy, más o menos la gente quedaría hecho en cuanto a a la plata que le queda en el bolsillo. Ujú. O sea, estaríamos la gente estaría cobrando un poquito más de lo que recibía antes, pero hay que ver cómo termina impactando el aumento de precios que va a tener, por otro lado, ponerle la parte de fletes, la parte de insumos. Las Claro. normas siempre hay que verlas después en la práctica cómo terminan evolucionando. Es como que uno puede tener desde la teoría qué es lo que entiende que va a pasar, pero después en la práctica pueden suceder otras cuestiones. Entonces, al día de hoy hay ciertas inquietudes si te termina quedando un poco más o un poco menos. Claro. Lo que pasa es que, a ver, también si uno analiza esto, no sé si te queda más, en realidad, porque en definitiva los impuestos siguen subiendo. Ahora, sumemos que no se sabe de cuánto va a ser la quita de subsidios, digamos, de energía, del transporte. Se ha dicho que se va a quitar, pero no se ha dicho qué importe vamos a terminar pagando. Sí, y además se está pensando hacia febrero las modificaciones a nivel de los subsidios. O sea, ya se sabe que va a haber un aumento. eh, Tenemos que terminar después de ver cómo te termina impactando y también hay otras cuestiones, o sea, a veces es, como decía anteriormente, eh, también después poner que subiese el dólar o hubiese algo, porque a veces la gente está esperando ese dato preciso y a veces es difícil cuantificarlo de manera previa. Claro. O sea que hasta que no tengamos las medidas concretas, ¿cuándo calculás que ya eso se va a poder evaluar? ¿Enero, febrero? Porque Mirá, digamos, la inflación lo vamos viendo todos los días. O sea, cada vez que vas a comprar te das Sí, cuenta, te das cuenta ahí. Sí. digamos, que tu dinero vale menos. Mm. Pero todas estas medidas que ha planteado el ministro de Economía, ¿cuándo realmente nosotros nos vamos a dar cuenta en nuestro bolsillo de lo que significan? Bueno, ahí, mira, por eso te digo que todo está linkeado. O sea, la reforma también tiene que ir al Congreso y hay que ver qué pasa en el Congreso. Entonces, alguien que escucha dice, hay vuelta para atrás en ganancias, a priori eso sería a partir del 1 de enero de 2024. Ujú. Inclusive ahí le daría tranquilidad a la gente que lo que está vigente hoy en materia del impuesto a las ganancias sigue firme. Claro. La reforma tiene que ir al Congreso. En la reforma se dice que lo que está sucediendo ahora, eso quedaría firme y sería a partir del 1 de enero de 2024. Pero poner que no llegue a un acuerdo del Congreso, Eso tal te vez iba a decir. serían normas que entran en la aplicación recién en febrero. Hay que ir viendo día a día cómo van evolucionando las normas y cómo también va actuando el Congreso en relación a ello. Y en ese caso, suponete que el Congreso no le apruebe, no le dé los números, no se pongan de acuerdo, ¿el presidente lo puede hacer por decreto? Si son impuestos. Y tiene su complejidad. O sea, en materia tributaria, lo que es por decreto y es beneficios, tenés, por así decirlo, una tranquilidad. El resto vos no se puede legislar vía decretos. O sea, en Claro. materia tributaria está vedada la posibilidad de que un decreto, de alguna manera, establezca un gravamen o que aumente la base imponible. Todas aquellas normas en materia tributaria que te dan un beneficio podría existir, o sea, un decreto, porque desde la práctica nadie va a decir que esa norma es inconstitucional. A la inversa, sí. Claro. O Ah, sea, bien. si vos te sentís perjudicado, pedís la inconstitucionalidad del decreto. Pero si el decreto te favorece, ¿quién va a ir a plantear la inconstitucionalidad? Lo único Mm. que podrían hacerlo serían los gobernadores, porque verían que las arcas de ellos se ven impactadas en impuestos coparticipables. Pero en muchas situaciones que a través de decretos se le dan beneficios a los contribuyentes. Claro. De todas maneras, en este caso de impuesto a las ganancias, si se sacaría por decreto, también después necesitas que vaya a la comisión bicameral, que es la que necesita aprobar los decretos de necesidad de urgencia del presidente. Totalmente, Anchi, es así. Sí.
Acá. Sí, y también esta semana lo que se va a conocer el tema de, se habla de la desregulación de la economía, de 300 páginas. Bueno, esto me parece que se va a ir conociendo durante la semana, Guillermo. Sí, supuestamente está elaborado en gran medida un decreto de necesidad y urgencia tendiente a la desregulación de la actividad económica. ¿Y esto qué Desde ya que todos significa? estamos... Esto, para que la gente entienda, Mira, ¿qué significa que si vos decís se va a desregular la actividad económica? y en gran medida sería que vos todas aquellas situaciones en donde el Estado, en una relación entre particulares, Mm. eh, incide, ejemplo, ley de alquileres, que te dicen cómo tenés que estar actualizando, cuál es la cantidad de tiempo, como que te vas a regir por las normas generales que hay en materia del derecho. Entonces, si vos tenías que un alquiler lo podías actualizar cada 6 meses, eso desaparece. Que vos tenías que establecer un alquiler en pesos, eso desaparece. Entonces, hay muchas situaciones en donde el Estado de alguna manera estaba interviniendo. Entonces, Claro. ahí es cuando uno a veces habla de un Estado interventor o un Estado en donde deja el libre comercio. Mm. Bueno, lo que se está escuchando periodísticamente es que habría una situación en donde hay un Estado en donde no participa o no interviene entre las relaciones entre los privados. Claro. ¿Y esto cómo crees? Porque si bien la Argentina tiene un historial de un Estado presente, que es lo que vos estás planteando, ¿cómo crees que se va a dar en la práctica? Porque una cosa es si fuera de manera gradual y otra cosa es, vos tenés digamos, tu alquiler, vence ahora en diciembre, tenés que renovar y normalmente, suponete que hay gente que viene alquilando hace muchísimos años con el mismo propietario y más o menos se ponen siempre de acuerdo. Y ahora te dicen, no, mirá, te aumentan el doble, es en dólar billete, por ejemplo. O sea, qué crees que va a pasar en la sociedad desde ese lugar? Es una muy buena pregunta, Angie. Hay mucho vinculado de alguna manera, viste, el paradigma que quiere cada persona, Claro. ¿sí? O sea, hay gente que puede buscar o sentirse más confortable en un estado interventor y otro donde Claro. dice, no me interesa que un tercero venga a esta relación. Ujú. Hoy claramente hay como que la ciudadanía se volcó, Sí. por eso hubo una elección con determinado porcentaje en donde la ciudadanía está buscando más un Estado que no intervenga tanto en las relaciones entre particulares. Y Ujú. como que la gente también puede cambiar de opinión. Por supuesto. Entonces, nosotros como ciudadanos en Argentina tenemos que empezar a comprender de que vivimos en un Estado de derecho, en un Estado democrático, en donde si hoy la ciudadanía dice quiere un Estado que participe poco, ¿qué tenemos que hacer? El 100%, y bueno, vamos a un Estado que Adaptar. participe poco. En 4 años la gente dice, no, quiero un Estado interventor, y bueno, hay que ir acompañando los vaivenes de la ciudadanía. Eso es vivir en un Estado de derecho y un Estado democrático, aceptarnos entre todos. Hoy la gente hubo un paradigma, alguien dijo, un Estado más chico sin intervenciones. La gente migró para ese lado. No, que esas son las reglas de vivir en una Sí, democracia. O sí, Seguro, sea, sí. Sí, seguro. además con otro, es con así. otro modelo, quizás este modelo sea el que, digamos, el que funcione o nos haga salir de la crisis que estamos atravesando todos, quizás sea este modelo, pero bueno, calculo que irá costando adaptarse, digamos, a esta nueva realidad, Y claramente. todo se sabrá dentro de 4 años cuando vuelvan las elecciones para ver qué decide la gente. En 2 años, recordate, Bueno, hay sí, legislativas. también, también. Tenés las legislativas y también hay una realidad. O sea, cuando hay una elección a nivel de poder ejecutivo, como que uno cada 4 años, de alguna manera, uno establece qué es el paradigma que quiere. Pero hay que saber Sí. que como vivimos en un Estado de derecho, también como gran parte de las decisiones pasa por el poder legislativo, Sí, Ujú. y eso se va cambiando, pero, o sea, progresivamente. No es que vos automáticamente migraron todas las normas, porque en Cámara de Diputados tenés elecciones cada 2 años, ujú, pero no renovás la totalidad. Lo Claro. mismo en no, Cámara de Senadores. Sí, tal, sí, sí, un sí. Entonces tercio. eso Sí, hay sí, que sí. comprender y aceptar cómo se van siendo las elecciones de la ciudadanía. Ujú. Totalmente, Así es. totalmente.
La verdad que muchísimas gracias, Guillermo, por habernos acompañado este año. Esta es la última semana del programa, ya empezamos con el Bueno. receso, así Sí. que seguramente cuando arranquemos en febrero hay mucho que nos vas a tener que explicar de todo lo que ha pasado como para empezar a entender cómo viene el año. Te deseamos que sea un excelente 2024 y te agradecemos mucho tu tiempo en Mañanas Compartidas. Bueno, muchas gracias chicos y muy buenas fiestas y muy buen comienzo del año y que vaya todo muy bien. Igualmente, Guillermo, Te gracias. mandamos un beso grande. Chau, chau.